Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en su bonito programa Radio Jam. Y pues esta noche tenemos un invitado desde las playas del Caribe, a nuestro amigo Enrique Huerta. Un aplauso para Enrique. Gracias. Ahorita les vamos a decir de qué se trata. De todos modos, en el título pues ya saben de qué se va a tratar, ¿no? Pero amigo Moy, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ya después de un letargo bastante amplio. Ya teníamos como un mes, ¿no? Sin grabar. Más o menos. Muchos compromisos. Amigo Gabriel. Amigo gringo, ¿cómo estás? Avenger. Bueno, sean bienvenidos a la cuarta temporada. No me parece cuarta, pero es tercera todavía. El séptimo episodio, uno por mes. Lento pero seguro. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo ganó AMLO la presidencia? ¿Cómo? Lento, ¿no? Lento pero seguro. 18 años, ¿no? Sí, bien. Pues aquí estamos, amigo. Aquí sobrevivimos. Queremos romper el récord de Chabelo, que dure 40 años este Radio Jam. Así como chupan. No creo. Uy, quién sabe, ¿eh? El Chabelo chuparon. Con que grabemos una vez al año ya lo vamos a romper el récord Guinness. Amigo Enrique. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Tú? Bien. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí con ustedes y pues muy contento de verlos y los escuchaba. Ya, bueno, me toca a mí hablar, a ver qué tal, cómo me va. Enrique siempre era de los que escribía al principio cuando hacíamos los en vivos. Y Con más en mano, ¿no? Me toca estar presente con más en mano también. Huevo, sí. Salud. Y también por la nueva sede. La nueva sede. Estamos estrenando nueva sede estilo barroco. Pues, Cantinedil. Estamos aquí en la cantina de mala muerte, pero Muy ad hoc a nosotros. muy ¿no? ad hoc a vamos nosotros. a anidar en esto, ¿no? Aquí. Sí, vamos a tener que anidar aquí unos 2-3 meses para ver si nos adaptamos. Bueno, y también hay que darle un mensaje a todas estas mujeres que extrañan al mamado muerto. del grupo, pero pues Está sí, pasando con por su nosotros, crisis. nada más que ahorita está en un episodio romántico, no sabemos, por ahí anda perdido en el amor, No, ¿cómo se hace el amor? o no sé, en la morgue. Tal vez. Es el muerto, pues ella está en su Un casa. saludo para el muerto si ve este programa. se ¿no? lo toca. cabeza. Saludos para el muerto. Ojalá ya ya pase esa crisis de los 40 que lo tiene. Sí, lo tiene ahí, pero les queremos presentar al nuevo integrante, Pulpo. Pásale. Pero bueno, Enrique, cuéntanos, ¿por qué estás aquí, güey? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy reportero de La Fuente de Política ahí en Quintana Roo, en Cancún. Y pues bueno, me dedico a cubrir toda la información de política del estado, de lo que hace el gobierno municipal, estatal, en fin, ¿no? Bueno, a mí me toca más el municipal porque yo estoy en Cancún, no estoy en la capital. Pero bueno, vemos toda esa actividad. Ahorita que pasaron elecciones, por ejemplo, pues estuve cubriendo todo el desarrollo del proceso electoral. Ajá, acuérdense que pues este año hubo elecciones en 6 estados y entre ellos Quintana Roo, ¿no? Que se renovó la gubernatura y el Congreso del ¿A ti estado. te asignan un marcaje personal? Es decir, ¿tienes que seguir a este político o es en general? ¿O nada más vete a todas las campañas o cómo? No, fíjate que ahí se arregla de acuerdo con el medio, ¿no? Y los arreglos que tengan, ¿no? Regularmente, ya llevo un tiempo aquí en el periódico y en donde he estado regularmente, es en general, ¿no? Sí hay algunos medios que dicen, bueno, vete a cubrir las campañas, a hacer las caminatas, a hacer preguntas puntuales y entrevistas puntuales a algunos candidatos. Pero en estos casos, pues no. A mí me ha tocado en los años que llevo con el periódico y en otros lados donde he estado también, es más general, ¿no? Es decir, cómo va el proceso electoral en sus etapas, si hay impugnaciones, si no hay, quién sube, quién baja como candidato, en fin, todo eso un poco más global. Más en general. Sí, más en general y no tan específico para unos candidatos, ¿no? Que de por sí ellos se arreglan con publicidad, mandan su información, pero bueno, también a veces también se estila hablar con los mismos candidatos. ¿Y qué tan, digamos, fácil o difícil puede ser seguir a un político? O sea, aburrido, o entretenido, o ¿cómo es? ¿Los has cachado en los tables? Algunos, pero... Y me he tenido que meter. O sea, no, algunos, pero no es, o sea, pues ahora sí que es la guerra es el gusto, ¿no? Y también vas metiéndote de poco en poco, como en cualquier otro oficio, ¿no? Vas viendo, vas desarrollándote, por ejemplo, pues sí, un reportero tiene que tener en su agenda varios políticos, no nada más de un partido, sino de varios
opciones políticas, aunque a veces uno esté no de acuerdo con algunas u otras fuerzas, pero bueno, tienes que tener esta pluralidad, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, a quien tengas que darle, si hizo algo indebido, algo ilegal, pues con todo, ¿no? Ahí sí es por lo menos es mi consigna personal, es la consigna de varios reporteros, ¿no? Ya sabemos que hay algunos que, pues, los famosos chayoteros que dice AMLO que cubren, ¿no? Ajá, sí, pero bueno. Aplaudidores. Ajá, sí. Y por ejemplo, ¿tú también aplaudes las cosas buenas? ¿Sí hay? No, bueno, es una cuestión crítica, ¿no? O sea, también puede haber cosas buenas, pero siempre faltan algunas otras, ¿no? O sea, no se puede haber una totalidad, ¿no? Y lo que nosotros, la labor del reportero es tratar de hacer ver a aquellos que en la realidad tal vez no los benefician, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede pensar, se va a pavimentar la avenida principal, ¿no? Porque lo tienen que hacer algo. Ajá, pero además con qué costo, con qué material, compararlo, ¿no? Y ahí, y luego cuando uno se mete a esas cuestiones, pues se da cuenta que hay ciertas irregularidades, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues a veces las acciones pueden estar bien en lo general, pero ya como se van realizando estas cosas, pues uno se va dando cuenta que siempre hay un fantasma de corrupción o algo no aclarado, ¿no? Uh-huh. Y esa es la labor que hacemos nosotros. Y bueno, finalmente una labor importante del periodismo en general, pues es informar, ¿no? Es la labor principal. Tener que sea verídica la información, que sea y puntual, ¿no? Sí. Entonces, a servicio de los que informan, ¿no? O sea, entonces ustedes guardan una cierta cantidad de datos y pues claro que por supuesto a veces sacan esos trapitos, ¿no? O sea, oye, güey, tú prometiste este pedo, güey, sí. Ya van 3 años y no mames, güey, o sea. Sí, y eso es muy común, ¿no? Sobre todo es muy común y a veces esos son los desencuentros que a veces se tienen con ciertos políticos, ¿no? Que a veces pues los políticos creen que también uno es su amigo, pero no, es cada quien su trabajo, ¿no? Sí. Y esos desencuentros a veces pues terminan muchas veces en varios conflictos, ¿no? Sí, claro. Que pueden ser desde quejas contra uno, o ya conflictos ya mayores como amenazas, sí, claro. En fin, ¿no? Todo lo que hemos visto, sobre todo aquí en el país, que está muy, muy difícil la situación para nosotros, ¿no? Oye, Enrique, cuando tú empezaste a iniciar la carrera, tú sabes que era una carrera peligrosa. Pegrilosa. Tapedo. De tu expectativa, ¿qué tanto es lo peligroso? ¿Fue menos lo que pensabas o mayor? Ay, buena pregunta. No sé, realmente yo creo que conforme han pasado los años, yo creo que sí lo he visto más peligroso, ¿no? Más por la cuestión, son tantas cosas, tantos factores que se aglomeran ahí. Por ejemplo, tenemos por un lado el crimen organizado, ¿no? Y el crimen organizado, yo no nada más meto ahí al narcotráfico, sino también al Estado, ¿no? Claro. Hay estados... Los mismos políticos, bueno, no, perdón que te interrumpa, sí. Pero los mismos políticos, nosotros percibimos que son peligrosos, güey, o sea, sí, la población lo percibe, ¿no? Hay por ahí algunas estadísticas, por ejemplo, que dicen que de 10 ataques a la prensa, 8 son de gobiernos, ¿no? Y de esos 8, la mayoría son de gobiernos locales, ¿no? Cuando se habla de gobiernos locales es de municipios, de gobiernos estatales, ¿no? Entonces, eso es uno de los peligros, ¿no? Otro es pues la precariedad en la que estamos, ¿no? La mayoría de los reporteros de las personas que trabajan en medios, abarcándolo un poco a fotógrafos, camarógrafos, editores, en fin, pues ni siquiera cuentan con un contrato de trabajo establecido, ¿no? Por llamado. Y también muchas veces, pues muchos están sin seguro social, freelance, ¿no? Muchos están en los esquemas de freelance. Es decir, esos son los dos retos que yo he visto que siempre han estado, pero se han agudizado más conforme va pasando lo que yo he visto, ¿no? Bajo esas circunstancias, ¿tú no te sientes en peligro? Pues sí, el peligro siempre está latente, ¿no? Pero pues también yo creo que tampoco no hay que estar con miedo, ¿no? El miedo, al final de cuentas, si el miedo te alcanza, pues ya valió madres, ¿no? Todo, entonces, pues hay que ser más cuidadoso, ¿no? Y a veces también la manera de contrarrestar esto
es no caer en ciertas prácticas, ¿no? No caer en recibir sobornos de algunos por no publicar notas o mentir en algunas notas, hacer un trabajo integral, ¿no? Íntegro desde un principio, ¿no? El famoso que no te haga bobo Jacobo, ¿no? Ándale, sí, que a veces es también muy complicado porque pues a final de cuentas los medios son negocios, ¿no? Y tienen esa doble función, ¿no? De informar y ser negocios. Claro, oye, entonces ven por sus intereses en muchos casos. Por ejemplo, tú ya has visto que una persona llegue y diga, pues ya cómo, por pasar esta nota o por no pasarla. Sí, me ha pasado así que incluso políticos, pero bueno, eso ya es común, ¿no? Claro. Y se estila mucho. A veces pues se estila en todos lados, ¿no? En todos niveles. De parte de los políticos me ha pasado y les dices, no, sí, una ayuda, que quién sabe qué. Y yo sí les digo, bueno, si me quieres ayudar, pásame información buena, ¿no? Dame información fidedigna. Pero sí ha pasado, incluso con gente que uno va y cubre, no sé, una denuncia de que tiene un conflicto con alguna instancia y te largan un billete de 200 pesos, ten para el apoyo. Pues no, algunos sí lo aceptan y pues bueno, ya cada quien, ¿no? Pero pues lo ético es no, y si quieres realmente apoyar, hay de dos, o dáselo hazlo con la instancia de vida del diario, o pues rola más información, danos más datos, en fin, hay una manera que no nada más se circunscribe en esto, y es muy importante esta pregunta porque de por qué no recibí esto. A veces las personas lo hacen con intención de ayudar, ¿no? Pero esto también reviste un compromiso con esos intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces te pueden decir, ay, es que no salió como yo te dije, es que esto, y entonces ya ya se compromete sí, la labor, ¿no? Acuérdate que la otra vez. Ajá, sí, y se compromete, ¿no? Y hay mucho, y eso también pues se tiene que evitar, ¿no? Es muy difícil ahí, pero sí se tiene que evitar. Oye, y bueno, cambiando un poquito de tema, para todos los que conocen a Enrique, pues es nativo de Ecatepec y ahorita pues ya es una personalidad en el periodismo en Cancún. Bueno, no tanto. Sí. O preguntar, ¿cómo fue que de un chavo de Ecatepec llegó a Cancún? Con sus moquitos. Y aparte, ¿qué retos se enfrentó? Pues yo estuve en Milenio un rato ahí entre de hueso y de ayudante y de que a veces ¿Milenio? Tú, ajá, sí. Okay. Veas, haz esto, haz lo otro. ¿Qué año era? Uy, no sé, 2009, 2010 más o menos. Estaba ahí, un reportero nos llegó y nos dijo, chavos, hay un semanario en Cancún, está buscando 3 reporteros, ¿se interesan? Pues sí, ¿no? Yo dije, playita, ¿no? Y, oye, sí, no, además, y tu compañero playita, chavas en bikini, chela todo. Así pasó. Yo ya me vi ahí todo. No, y además yo pensé, pues ¿cuántas veces voy a recibir unas ofertas de vivir en otro lado que no sea donde siempre he vivido, ¿no? O sea, pinche Ecatepec. O sea, pero ve el salto, ¿no? La brecha de Ecatepec a Cancún. Pues, no, y ya pues dijimos, pues va, no creo que ni lo pensamos, yo no lo pensé mucho. Y dije, sí, chingue su madre, pues a ver, total, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo, pero creo que sí. Ayudaron algunos tragos. Algunos tragos. Al final de cuentas, pues nos lanzamos. Entonces está chido esto porque al final de cuentas sí llegamos con un trabajo estable. En donde llegamos, la revista, pues no tenía una casa. Entonces esto nos alivianó mucho porque las rentas, ya ves cómo absorben los gastos. ¿Casa normal o casa de citas? Casa normal. Pensamos que íbamos a llegar a una casa de citas, pero no, era normal. Entonces estuvo bien. Y además esto a mí me parece muy chido, ¿no? Porque mucha gente se va a Cancún y se va sola, ¿no? Entonces se pierden estos lazos por la dinámica de Cancún, que es tan difícil, hay mucha explotación. Y por ejemplo, mucha gente está sola, ¿no? Y nosotros llegamos pues como sea con un grupo, cobijados entre nosotros, ¿no? Cayeran en colchoncito. Sí, güey. Pero hay otros, por ejemplo, que llegan solos y que pasan por procesos de depresiones, de alcoholismos, y por la misma dinámica. Lo que estamos atravesando aquí en la No, justamente. No, yo en mi proceso de alcoholismo fui solo. Ya lo llevaba. Ya lo llevaba. Yo eso no se lo achaco a Cancún.
Oye, y por ejemplo, ha habido, no sé si tú sepas el dato, una pregunta a lo mejor difícil. ¿Ha habido un Pulitzer mexicano? Hasta donde yo sé, no. No, pero el Pulitzer es el premio mayor, ¿no? Como el Oscar, como ¿no? El Oscar, ¿no? Del periodismo. Pero eso no significa que haya otros premios igual de valiosos. De hecho, el año pasado unos compañeros míos ganaron el Premio Nacional de Periodismo. Ajá, y los quiero mencionar porque es muy importante. Sí, son de los pocos premios nacionales de periodismo de Cancún. Es Alejandro Castro, es saludos. Adriana Vadillas, Cecilia Suárez y Eric Galindo. Cecilia Suárez no, ella es una fotógrafa. Que están en Cancún ellos. Creo que algunos ya se fueron, pero fíjate que el trabajo estuvo muy bueno porque hicieron un reportaje de que en las construcciones de los hoteles llegaba el narcotráfico a amenazar a los trabajadores. Es decir, tú llegabas como trabajador y te decían, bueno, está bien, ten esta cantidad de droga, tienes que venderla, o consumirla, no me importa, pero tú me tienes que reportar esto. Y los que se negaban desaparecían. Así es. Entonces es un trabajo periodístico muy importante, muy, muy interesante. Y pues bueno, es un orgullo porque... Por ejemplo, ahorita está pasando algo importante ahí en la península, que es el Tren Maya. Y el Tren Maya, el proyecto del sexenio, junto con el transoceánico y el aeropuerto Felipe Ángeles, es un proyecto del sexenio. Ahí hay más relevancia, ¿no? Es decir, los reflectores se voltean, a diferencia de un hotel que va a dañar un coral, a lo mejor no llama tanto la atención como un proyecto nacional, ¿no? Que conecta y que involucra no solamente, el tren conecta a 5 estados, pero se va a conectar con el transoceánico, es decir, que involucra a toda la costa atlántica del país. O sea, es diferente. Sí, claro. Pero yo también creo que muchas figuras se han colgado de esto, ¿no? Claro. Creo que el Tren Maya sí puede ser algo benéfico, pero también le dices al gobierno, ¿no? Güey, el nuevo integrante de la güey, si es tan benéfico, pues ¿por qué no lo hiciste bien desde un principio, no? Con el proyecto bien establecido, con los permisos, ¿por qué lo haces a la mala, no? Es a lo que voy, ¿no? Que no se hicieron los estudios pertinentes, ¿por qué no lo haces transparente? Claro. Y eso es lo que yo le critico al gobierno federal, claro, ¿no? O sea, yo apoyo a ese proyecto, se me hace interesante, creo que sí, porque el tren... Pero es la base de la economía desde hace 200 años. Sus cosillas. Pero en este caso, ¿por qué no se hace bien, no? Sí, claro. O sea, se hacen consultas amañadas, se hacen proyectos que se debían de haber hecho desde un principio. Entonces, esas cosas, pues, ¿por qué no se hacen bien? Y ahora mencionaste una palabra, polarizada. Hoy más que nunca creo que el país está polarizado. O sea, como que no hay nadie que vea como, o sea, alguien que sea puntual en su opinión. O le echas mierda al gobierno, o lo apoyas demasiado, o estás en su contra polarizadamente. Como que no hay punto neutro. O sea, no hay un punto neutro que diga... Enrique dice un punto neutro, ¿no? O sea, sí apoya el periodismo debe ser así para mí, o sea, debe ser un punto neutro donde digan las cosas malas, las cosas buenas, y que lo informen, o sea... Pero ahorita parece ser que nada más hay dos, el que apoya y el que le tira. Eso es una cuestión ya de formación, de lecturas, de formación política, es decir, una serie de vicios y que además se va juntando con una polarización la polarización empieza por los gobiernos corruptos que minaron el nivel de vida de la población. Sí, se nos olvida eso. Y que además la tendencia de una opción diferente estaba desde el 2006, es decir, era echarle más leña al fuego, ¿no? Entonces tú mételo todo esto así en una gran licuadora, pone un poco de pomo y salen discusiones. ¿Pero por qué y salen discusiones de sobremesa, ¿no? ¿Y qué clase de pomo, por cierto? Depende de un presidente, ¿no? O un Bacardí, ¿no? Depende, pero a lo que voy es que son un montón de factores, pero fíjate que yo lo veo bien en ese sentido, ¿no? Y yo creo que, a mí cuando me preguntan de AMLO, yo creo que ese es uno de los beneficios de AMLO. A final de cuentas, puso en la mesa de varias familias mexicanas
la cuestión de vigilar a los Ciro políticos. le iba a ver este No, podcast, pero velo te va a odiar. de esta manera. Velo de esta manera. Antes había familias que no discutían nunca de política y a esta polarización ahora discuten y preguntan. Aunque puede ser con la intención que sea, con la desinformación que sea, pero al menos ya se pregunta, ya se cuestiona. Sí, Y eso es muy bueno. Ya se involucran, Sí, ¿no? ya se involucran. Ajá, Ya se involucran. Y a mí se me hace un avance muy bueno, pese a todas estas condiciones. Ahora, que yo siento que también es un poco el espejismo que da las redes sociales. O sea, ya hay muchos güeyes opinando en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Entonces, pero también por eso se nota más. Pero fíjate que luego son personas que no saben nada. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo. O son bots. Así es, sí. Estaba muy chamaco, pero me acuerdo cuando fue el desmadre de Salinas, ¿no? Yo pensé que ibas a decir, ganó Cuauhtémoc Cárdenas pensé que ibas a decir el de Díaz Ordaz. No. Dijiste que cuando era Sí me veo viejo, pero no chingues, no tanto, güey. Me acuerdo del 68. Pensamos que ibas a decir de López Portillo López cuando llegó por el Portillo. peso. De Venustiano Carranza, no pendejos. Bueno, ahora pasamos a temas, digamos, ya hablamos mucho de política, hablemos De tu novia. No, hablemos de temas más light, ¿no? ¿Tú consideras el periodismo deportivo periodismo? Sí, siempre. De hecho, yo quería empezar con periodismo deportivo, ese sí era mi sueño. Sí, Dije, futbolero no, este güey. yo nada más que yo quiero ir al mundial de contar historias. Las exclusivas del Veracruz, ¿no? Pero no, fíjate que, bueno, no sé, desafortunadamente, pero pues empecé en periodismo cultural y de ahí me pasé a política, pero siempre ha sido la espinita hablar de periodismo deportivo. O sea, si por ejemplo Sí. te dijeran, ¿sabes qué, Enrique? Salió una vacante para un periodista deportivo, pero es más bajo la feria, ¿sí te ibas? Híjole, pues tal vez, yo no pensaría mucho, Sí. pero sí, porque a mí me gusta mucho eso de los deportes, de Y hablar de los datos, todo, y Pero por si supuesto que hay eres, periodismo si eres de los deportivo. periodistas que se Como encabronan, David que Faitelson. mentan madres. ¿Y qué piensas del Mundial de Qatar, güey? Pues un mundial irregular, ¿no? Desde un principio, ¿no? Yo creo que es un mundial bastardo, ¿no? Pero porque nadie lo quería, surgió de una manera muy irregular. Sí, claro. Nadie lo quiere ahorita. Pero, fíjate, los alemanes están diciendo que no y quieren. estuvo muy Pero cagado sí, a ver, porque... espérame. Pero ¿por qué? Porque, o sea, un dato. Porque se comprobó el FIFA Gate fue mucho de cómo se designaban las sedes, ¿no? Entonces Sí, claro. entregaban. Que había corrupción, que había dinero por medio. Sí. Y además se ve una doble cara de la FIFA, ¿no? Porque por un lado dice de los rusos y los castiga por la invasión en Ucrania, pero no sanciona a Estados Unidos, a Israel, Claro. a los mismos ingleses. Quiere sancionar a México por ahora- el clásico Ajá. grito, ¿no? Ahora Sí, está muy Y no cabrón. sanciona, y a Qatar le mantiene y no podemos ir a pistear. Es que la FIFA figuera, también, las la FIFA mujeres. también, la FIFA Sí. también es como un pinche partido político, güey, porque Sí, son corruptazos. porque tumbaron a Joseph Blatter, que era un pinche corrupto de la verga, y Ujú. se supone que con eso se iba a terminar la corrupción Tenía en FIFA. Y comprada el Mundial Qatar, güey, o sea, no mames, está muy cabrón. O sea, pero ahí sí hubo mucha lana de por medio. Sí. Empezando por Qatar, que es un país rico en recursos, en petróleo y todo ese pedo. Entonces es evidente que hubo mucha corrupción ahí de por medio. Desde antes, desde los rusos también, ¿no? Claro. Evidentemente todo Siempre, está bueno, ¿no? Pero siempre ha habido porque la derrama económica que deja en un país un mundial son de miles de millones de dólares. O sea, entonces, yo por leí eso siempre se lo pelean. Yo leí que ni siquiera es una derrama económica como tal. Por ejemplo, cuando se hablaba del Mundial de Sudáfrica no ha salido de la crisis que le dejó. Y es porque... Ni Brasil, Ni Brasil. Y eso pasa porque la FIFA tiene algunos candados para decir, no, a nosotros no nos cobras impuestos, ni a nosotros, ni a las empresas que están con nosotros, cóbrales impuestos. Entonces, pues, ¿de qué sirve organizar un mundial? No puedes cobrarles impuestos. Pero ahí está el famoso, o sea, los repartos, o sea, Ajá, no llegan al ciudadano de pie, ¿no? O sea, por al ciudadano de ejemplo, pie no sí, llegan, no. Oye, Gabo, pero los pinches políticos... Algo que comentaste detrás de cámaras, que yo se lo quiero preguntar a Joel. Pues no, ahora sí como que... ¿Está Anda muy despierto? apagado, anda muy Está apagado. nervioso. ¿Está despierto? Estoy viendo el show, güey. A ver, ¿qué haría un mexicano en el Mundial de Qatar? Si está prohibido chupar, coger... ¿Qué haría un mexicano? No, pues ¿Qué nada, harías tú, güey? Nada mames, ¿para qué voy, güey?
O sea, ¿no voy a poder chupar? No, güey. De entrada ya en Francia, ¿no? El que Sí, pues vas a hacer una fiesta, ¿no? El mundial supongo que es una fiesta, güey. El mundial Sí, es no, una- sí, mexicano va a ¿Quién eso. se lo tiza y No, y no solo los mexicanos, todo el puto mundo, Sí, güey. no, pero Bueno, más que el los- mexicano. los Más el mexicanos mexicano. son Y número desgraciadamente casi siempre los Seguramente van a meter pomo y van a- casi siempre los que nos representan pues, es la clase política. Sí. Y es los los- juniors y los ricos. Y ¿no? los O dueños sea, de la central de abastos. Así es, los comerciantes Tepito. de Tepitos. Que Por sí, ahí, que por ahí siempre- por ahí tengo un compa que sí se fue al mundial de ¿Efraín? Brasil. Bueno, el gerente de Ponle Radio nombre, Jam, ponle nombre. el gerente de Radio Jam sí va a ir a Qatar, A Qatar, obviamente, sí, ¿no? por ejemplo. Pero, a Y ver, no les deja pomo ni nada. Los deja en el abandono. Ahora que regrese a ver qué nos trae, a lo mejor una estampita o... Bueno, el fútbol es como la política, pinche corrupción total, güey. Sí, bueno, el fútbol para mí representa como que es un ejemplo de varias... ¿El periodismo deportivo en México es bueno? Sí, hay buenos elementos, hay voces muy interesantes. Está la chica de proceso que escribe, es muy, muy, muy buena. Beatriz, no me acuerdo su nombre, pero es... De Proceso. De proceso. no son los mediáticos. Muy pocos son los mediáticos, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me gusta lo que habla, tal vez no son tan periodistas, pero siempre son muy atinados. Roberto Gómez Junco, Rafa Puente. Gómez Junco sí es un crack. Sí, cabrón. es una chingonería, ¿no? Incluso el mismo Medrano trae algunos datitos buenos. Sí, David Medrano. Sí, es decir, Bueno, sí hay, los sí, dos. sí hay Porque no son tan interesantes. sensacionalistas. sino El que son Imai más también puntuales, ¿no? se me hace... No por como ejemplo, el Faitelson. hay uno que hace unas crónicas también cuando lo mandan antes del mundial como avanzadas, que hace las cuestiones históricas y hace los mundiales, que también es muy bueno. No, es otro. La Tapia en su momento también fue muy bueno. Él escribía en Proceso durante los 80s y 90s. También hacía buenas crónicas. Sí hay como, y sí hay muy buen periodismo deportivo, ¿no? Yo quise entrarle, pero pues no se dio, ¿no? Al final de cuentas no se dio. Pero Sí, digamos que Ya no también. hay no te visionas en un futuro a lo mejor tomando o ya estás muy encaminado a... Pues es muy difícil ya cambiar porque es otro mundo, otras fuentes, tal vez incluso otra manera de expresarlo, ¿no? Sí, a mí sí me gustaría, pero siempre es muy arriesgado ese salto ya después de un poco de años, ese salto de fuentes, ¿no? Sí se puede, yo creo que sí se puede, pero también yo sí estoy a gusto en donde estoy, ¿no? He aprendido mucho de la política, de cómo se toman las decisiones, cómo se van generando todas estas cosas. También es muy interesante, ¿no? Creo que en todos los ámbitos de la vida donde hay temas de interés, De la hay un sociedad, periodista, ¿no? ajá, hay un periodista o hay una serie de periodistas y dentro de ellos como en todos lados, ¿no? Hay buenos, hay malos, hay quien se esfuerza, hay quien no. ¿Y dónde estudiaste, güey? En la FES Aragón, en UNAM. Ajá, en UNAM. ¿Y le das a los Pumas? No, Oye, no, yo le voy oye, a ¿qué le las vas? Chivas. Yo le voy a las Chivas. Puta, Oye. Con razón que se me madrea, güey. Oye, Chovis, ¿y en Cancún has sufrido amenazas de alguien, de políticos o de algún partido por alguna nota? Sí, bueno, no amenazas como tal, sí ha habido así como que ciertos indicios, ¿no? Y sí ha habido ciertas cosas puntuales ahí que están muy raras, ¿no? Pero sí hay, a veces sí hay como que presiones para hacer algo o no hacer algo. Y hay mucho control, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muchos de que, oye, pero es que no publiques esto y eso, y amenazas así de que baja esta nota. O sea, Ha habido muchos, sobre todo, ¿sabes la dónde se da? palmadita, ¿no? De que... Pero ¿sabes dónde Mejor se da? no, En mejor no los publicas policíacos. Policíacos. En los policíacos, como están muy metidos en esas, no colodidos, pero están muy metidos en esas ondas de hechos delictivos, pues ha habido contactos por la naturaleza de la fuente, ¿no? Entonces sí ha habido contactos, ¿no? A lo mejor en la política también ha habido presiones, son distintas, son tal vez las amenazas o las cuestiones son distintas,
Pero sí hay, eso es en todos lados y todos el hemos en periodismo mayor es o un- menor medida, ¿no? El periodismo es un tanto científico, ¿no? Porque tienes que comprobar, ¿no? La veracidad de los datos que te llegan, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, Ahí está eso, Televisa y esa es la TV ideal. Azteca. Es que sí, No esa es la comprueban ideal. nada. Sí, por eso, en teoría, ¿no? Sí, eso es Hablando la en ideal. teoría. Que también siempre pasa, no falta el culero que manda una información, un borregazo se le llama así, y al que lo publicó y al final de cuentas no es, pues se fue y ya después tienen el desmentido ahí, Sí, ¿no? claro. Ahora hay que ser también- muy cuidadosos, hay que ser, Sí. porque además los desmentidos te pueden chingar tu carrera, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es una mancha, ¿no? Es así, o bueno, yo lo siento como que es una mancha ahí. Y es muy peligroso también, eso es riesgosón. Sí. Y por eso siempre hay que verificar, aunque sea tu fuente, decía un reportero, si tu mamá te dice te quiere, verifícalo. Entonces, esa es la No, güey, actitud. qué culero, verificarlo, güey. No me quieren. Fíjate que hay algo nuevo, ¿no? Que es las transmisiones, ¿no? En vivo así, las transmisiones. Que a veces también muchas veces se caen en ilegalidades, ¿no? Porque filman, no sé, hay una violencia ahí en casa y filman a los chavitos y no les, la ley te dice, pues, hazlos que difumínales sus caritas para que no se vean. Claro. Y no se cumple, ¿no? Es decir, toda una serie de cosas que a lo mejor todavía faltan por pulirse, pero bueno, al final de cuentas, pues así se va generando esto, ¿no? Aquí el productor debatiéndose la vida para... Pero bueno, Towi, el panda de Chapultepec. Es hora de irnos. Porque Chovis quiere beber. Llegó a... Dice el público que qué tan bien gana un periodista. Yo también, pues, pues realmente no, como todos, como los salarios en todo México no son competitivos, tampoco en el periodismo. Sí hay muchos que sí son buenos y sí, pero la mayoría tiene lo que decía, ¿no? Si no tienen ni contratos laborales ni prestaciones, pues imagínate el salario, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta, y decíamos, y la red de periodistas de Quintana Roo, hicimos una encuesta. Y por ahí la mayoría ganaba entre 12 y 15, ¿no? Yo creo que eso no alcanza para vivir decorosamente, pero y eso es en todos lados, ¿no? Y amigo Gabriel, momento de irnos. Pues pues muchas gracias al invitado. ¿Puedes presumir tu tatuaje? Ah, No claro, quieres. sí, miren. no quieres. Anarchy, ok. Anda ya. Que tienes que explicar eso. No son los Avengers. Quiero decirles que no son los Avengers. No es Tampoco Anaya. es Anaya. Tampoco es Anaya. Es anarquía, ¿no? Y y pues ya. Se me dieron los huevos pintar una anarquía. ¿Cuál es el pelo? Tranquilo, güey. Tranquilo. No le pegues al Moy, no. No, pero pues sí, interesante plática, la verdad es que ¿A poco no habla bien bonito? ya teníamos sed de entrevistar a un periodista de verdad. y pues bueno, qué bueno que se nos hizo y pues como lo vengo diciendo, ¿no? Queremos romper el récord Guinness de durar muchos años, aunque nos vean 2 gentes, pero lo hacemos por amor al arte como el periodismo. Moji, Muchas gracias. Chido. hablas bien bonito. Muchas gracias, canal. Gracias por Gracias venir, por la Chovis. invitación. Gracias por acompañarnos. Desde que fuimos a Cancún queríamos entrevistarte, pero nos agarró la peda y ya no se pudo. Es natural, ya sabía que ya. ¿Cuántas entrevistas hemos echado a perder por la peda? Sí, no Por sé. eso te pagaron el vuelo para... No, tú te lo pagas solo con tu sueldo de periodista. O sea, ni el gerente me puede pagar. Nada. No mames. Ese Ese te pinche invitamos gerente algo. ahorita está en las Bahamas, creo. No mames. Chovis, ¿quieres decirle a alguien a este público joven que nos ve el día de hoy un mensaje para que crezcan, güey, para que sean buenas personas como tú y como yo? Pues muchas gracias por la invitación y pues fue un gusto, yo las escucho y me da mucho gusto estar con ustedes porque son amigos y me gusta su programa. Y ojalá regreses, ¿eh? Muchas gracias. O vamos allá, O vamos allá. Dale una transmisión allá, Estamos güey. allá. Allá. que soy el macho. Ahora que nos empiecen a caer los likes, güey. Los likes, ya. O sea, como por el 2030 caemos. Salud por Enrique Salud, Huerta salud. y por su hermana.
Ah, chingada, a ver, ese chisme no me lo contaste. Dale un beso. Hasta luego, jóvenes. Saludos al muerto. Déjalo, que es mamada. A todos. Adiós.